Muy buenos días, Andrés, Carolina, ¿cómo están? Muy bien, a ver, lo primero, lo mencionaba Carolina en la presentación, a ver, esta batería de anuncios que presenta el presidente de la República, pero pese a ello, no solamente en la calle, sino también en el Congreso nos ha visto, no han sido recibidos con mucha complacencia, que digamos. A ver, en primer lugar decir que los anuncios son muy importantes, van a la vena de lo que muchas de las personas que se han manifestado quieren, que es un aumento de sus ingresos y una baja en los costos de vida. Y en ese sentido va a haber un aumento en el ingreso de todas las personas, el mínimo, va a haber un aumento en las pensiones, va a haber una baja en los costos de las cuentas básicas, medicamentos, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que estamos apuntando hacia el lado correcto. Pero la gente sabe, y tienen toda la razón del mundo, de que esto es algo que tenemos que aprobar en el Congreso. Y nosotros en el Congreso somos ahora los que tenemos que dar la señal de que vamos a aprobar todo esto muy rápido y finalmente eso va a ayudar a volver a la normalidad. Mire, el presidente hizo los anuncios y ahora mismo está presentando estos proyectos en el Congreso. Hoy día acaban de leer 19 nuevas urgencias a proyectos sociales, las acaban de leer ahora en la sala y nosotros tenemos que estar a la altura. Tenemos que sesionar mañana, la próxima semana era distrital, ya la suspendimos para poder dedicarnos exclusivamente a estos temas, de tal manera de que la gente empiece a ver que efectivamente los anuncios empiezan a hacer carne y de que son reales y de que en muy poco tiempo más van a estar en ejecución. Diputado, sin tratar de ser majaderos, pero antes de poder seguir con proyectos tan importantes como por ejemplo la discusión de las 40 horas que se adelantó para hoy a la Cámara, ¿cómo se puede entender la situación que se vivió ayer en la Cámara de Diputados? No se puede entender. No se puede entender. Acá yo quiero hacer una distinción entre dos tipos de oposición. Hay una oposición con la que hemos tenido desacuerdos durante el último año y medio de que el presidente Piñera es presidente, que se ha cuadrado con la situación y que han dicho, mire, ¿sabe qué? Nosotros no hemos estado de acuerdo con el gobierno, pero dadas las circunstancias del país nos vamos a sentar a conversar, estamos dispuestos a ir a la moneda, estamos dispuestos a aprobar estos proyectos, estamos dispuestos a apurarlos, estamos dispuestos a debatir. Pero hay otra oposición que no quiso ir a la moneda, que lo que ha hecho es de verdad un show mediático muy triste y siento que no han estado a la altura y lo de ayer responde a eso. Diputado, ¿y aquí ser autocrítica es solo un problema de la oposición? Bueno, nosotros hemos estado, por lo menos los parlamentarios de Chile Vamos, con la mejor disposición de llegar a acuerdos y de dialogar. Pero lo que pasó ayer fue netamente Paulina Núñez, Camila Flores, un show realmente que fue triste para la ciudadanía. Sí, fue muy triste. Lo que ocurrió básicamente fue que hubo algunas parlamentarias del Frente Amplio que, habiéndose abierto las palabras para que todos pudiésemos hablar y pudiésemos dirigirnos al ministro Chadwi, y que estas parlamentarias prefirieron no usar ese canal democrático, tomar carteles, acercarse al ministro, abalanzarse sobre él con carteles en una cosa que yo considero que es una falta de respeto, sobre todo en la sala de la Cámara de Diputados con el ministro del Interior. Se acababan de abrir las palabras para que los parlamentarios empezaran a hablar. ¿Por qué hicieron eso? Lo que hicieron las parlamentarias que usted menciona de Chile Vamos fue acercarse y pedirles que no hicieran lo que estaban haciendo, que se fueran a sentar a sus pupitres, pidieran la palabra y hablaran. Estamos en un país democrático. En este Congreso uno puede decir lo que quiera. El ministro estuvo ahí sentado 4 horas solo para oír a los parlamentarios. Y por lo tanto ese era el canal, ese es el canal que establece la ley, el canal democrático. A su juicio la reacción de estas diputadas, a su juicio la reacción de estas diputadas, obviamente que lo que hizo Pamela Giles, también desde su mismo sector muchos no lo han compartido desde la oposición, pero lo que hace la diputada también, derechamente montar una reacción que es una suerte de show que uno lo mira como ciudadano y realmente es muy particular, es raro que no haya una revisión interna, una mea culpa, porque, a ver, agarrar el papel donde está el rostro de una víctima de los últimos días y romperlo, botarlo al suelo, ¿no le parece también violento? Sí, eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que se hayan acercado y hayan tratado de hacerles ver de que esa no era la manera de operar o de actuar. Pero arrebatar el papel y romperlo me parece que también es un exceso, que responde a la calentura, obviamente, del momento. Y eso no está bien. Y yo creo que es bueno para el momento que estamos viviendo que todos hagamos una autocrítica. Mire, acá todos tenemos que poner de nuestra parte, los medios de comunicación, el gobierno, los parlamentarios. En el caso que nos compete a nosotros, tenemos que aprobar estas leyes rápido, tenemos que ser capaces de sacar cosas que la gente pide a gritos. Le voy a dar 2 ejemplos. El tema de la reducción de dieta parlamentaria, ayer en la Cámara de Diputados se acordó por unanimidad, no hubo ni un voto en contra en fusionar los proyectos que existían para poder avanzar más rápido. También aprobamos por una gran mayoría, ahí se opuso el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero aprobamos por una gran mayoría fusionar también los proyectos para la rebaja del número de parlamentarios
parlamentario. Entonces, estamos tratando de dar las mejores señales. Suspendimos la semana distrital, hemos sesionado desde el domingo, vamos a sesionar mañana, quizás este fin de semana también, solamente con el espíritu de aportar con lo propio. Y yo creo que cuando hay parlamentarios que se salen de ese carril, a nosotros como institución nos duele, porque al final estamos haciendo todo un esfuerzo que se ve opacado por este tipo de situaciones. Diputado, bueno, justamente vamos a aquello, a aportar cada uno con su granito de arena. ¿Cómo cree que se va a ver la votación hoy del proyecto de las 40 horas, que también ha sido uno de los proyectos que se ha venido discutiendo, que ha generado muchas divisiones dentro de lo que es el Parlamento? Mire, este es un proyecto que desde la perspectiva nuestra es un proyecto que lo que va a generar en la práctica es una reducción en el salario de los chilenos. Nosotros hemos dicho, y yo creo que eso es un gran avance, que tenemos que reducir la jornada laboral. Lo tenemos que hacer. Hoy día, gracias a Dios, ese es un punto que ya no es controvertido. No hay nadie que sostenga lo contrario en el Congreso. Hay que reducir la jornada laboral. La trampita, el detalle, está en cómo se hace. Hay una forma de hacerlo que va a reducir los salarios y hay ciertas formas de hacerlo que no va a reducir los salarios. Porque la forma simplemente de bajar a lo bestia, de 45 a 40 horas, sin flexibilidad, sin gradualidad, asumiendo que simplemente por el hecho de bajar las horas vamos a ser más productivos, está absolutamente comprobado que no puede ser así. Entonces, hoy día estamos discutiendo el mal proyecto, el proyecto que reduce los salarios. Y a mí de verdad, y lo digo con responsabilidad, en los momentos en que está viviendo Chile, en que la principal demanda es que los ingresos son bajos y los costos son altos, aprobar un proyecto que va a reducir los ingresos y aumentar los costos de una panadería, de lo que sea, por el tema de las 40 horas, me parece que va en el sentido exactamente contrario. A la gente que nos está viendo yo le quiero decir lo siguiente: no se preocupen. Este proyecto, si se aprueba o se rechaza, no se preocupen. Vamos a llegar finalmente a una reducción de jornada laboral con los mecanismos necesarios para que no disminuyan los sueldos, para que aumente la productividad y no aumenten los costos de la vida. Eso va a ser finalmente el resultado de este debate. Pero hoy lo que va a pasar es que vamos a debatir el proyecto que, en mi opinión, está enfocando mal el problema. Que cuando se habla de que, más allá de este proyecto, cuando se discute de los costos de las empresas, a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando se discutió el año pasado el sueldo mínimo y se subió a 301.000 pesos y el mismo gobierno le puso muchas trabas a ese proyecto, incluso con un veto de por medio, para que no se aprobara, para que el guarismo fuera distinto, por el efecto a la empresa, por el efecto al final a la economía. Y vemos con lo que está pasando en la calle, que en 2 días se sube el sueldo mínimo con apoyo fiscal, 50.000 pesos. Entonces uno lo mira también, vuelvo al lugar del ciudadano. No se subió, o se hizo una campaña del terror con el tema del sueldo mínimo hace 6 meses, porque llegaba a 301.000 pesos. Y tiene que pasar lo que tiene que pasar en la calle para que suba a 350.000. Y esto es un mensaje quizás a la clase política, no tanto al gobierno. Mire, lo que pasa es que hay que hacer una distinción. No es lo mismo sueldo mínimo que ingreso mínimo. Lo que el presidente anunció son 350.000 de ingreso mínimo. Eso significa que el Estado va a poner la parte que falta. Si nosotros fijáramos en 350 el sueldo mínimo, efectivamente mucha gente en vez de ganar el mínimo de hoy día ganaría 350, pero en muchas pymes, piense en el restaurante de Puchuncaví, que atiende la señora de ahí y que tiene 2 empleados. Esa gente se quedaría cesante. Para la pyme, ¿por qué para la gran empresa el Estado tiene que pagar los 50.000 pesos? Sí, pero lo que pasa es que en las grandes empresas hay algunas en que sí, pero es poca. ¿Perdón? Depende del sector económico. En el comercio se paga mucho sueldo mínimo. Está bien, pero donde más se pagan sueldo mínimo, todo Chile sabe eso, lejos donde más se pagan sueldo mínimo es en la pequeña empresa. Entonces, si uno dijera ya sueldo mínimo a 350, mucha gente se quedaría sin pega. Y en Chile, y están todos los estudios demuestran eso, la pobreza está vinculada sobre todo a la cantidad de ingresos que hay en una familia. Entonces, dejar a personas sin pega es condenarlas a la pobreza. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es responsable. El gobierno dice, mire, no vamos a subir el sueldo mínimo a 350 porque no queremos generar desempleo, pero como 350 parece un piso mínimo, lo va a garantizar el Estado. Y de esa manera estas pequeñas pymes no se van a ver afectadas y no va a aumentar el desempleo. Estamos tratando de compatibilizar cosas. Nosotros nos enfrentamos siempre a disyuntiva. Menos empleo, más sueldo, menos sueldo, y uno tiene que tratar de compatibilizar las cosas. Y creo que la solución a la que ha llegado el gobierno es positiva. Diputado, de acuerdo a usted, ¿esta agenda de medidas sociales son suficientes para tratar de subsanar o de seguir, dar vuelta a la página respecto de lo que está pasando hoy en nuestro país? Nunca nada es suficiente en un anuncio presidencial. Nosotros tenemos que hacer tantas cosas que esto va a tomar años. ¿Qué años. Faltan tantas cosas. Mire, vamos a aumentar las pensiones en un 20%. Hoy día no se pueden aumentar más porque no hay más plata. Pero las pensiones van a seguir siendo bajas. O sea, si alguien dijera, listo, estamos listos con el tema de pensiones, check, pasemos a otro tema. No, falta subir mucho más las pensiones. Pero eso obviamente que no se puede hacer ahora. Lo que yo valoro de lo que ha hecho el presidente Piñera son 2 cosas. Primero,
haber mostrado esa humildad y haber pedido perdón en nombre de toda la clase política, de decir, ¿saben qué? No estuvimos viendo con atención lo que estaba pasando en Chile. Eso no lo ha hecho nadie. ¿A ese perdón, diputado? Disculpe que lo interrumpa, ¿se deberían sumar ustedes a ese perdón? Yo me sumo y yo creo que todos están dispuestos a sumarse, de oposición, de gobierno. Yo creo que ese cambio, ese giro en lo que dijo el presidente Piñera, todos lo valoramos aquí en pasillo. Yo lo he conversado con parlamentarios de oposición y lo valoran, y ellos también creen que es un buen gesto. Y sí, deberíamos pero todos... manifestarlo a la ciudadanía, eso es lo que voy. Sí, pero por supuesto, o sea, si usted me está preguntando directamente a mí, obvio, yo soy político, llevo 1 año y medio en el Congreso y yo también con estas manifestaciones tuve que meditar mucho, tuve que pensar mucho, he conversado con mucha gente en la calle y uno se da cuenta de que habían ciertas cosas que eran mucho más urgentes de las que uno creía. Y a uno le duele no haber estado a la altura, en mi caso en este 1 año y medio, hay otros políticos que llevan más, hay otros que llevan menos, y sí, todos tenemos que pedir perdón por eso, pero como le decía, yo valoro primero ese cambio en el tono del presidente, de decir no estuvimos atentos, no oímos con la fineza que se requiere, y lo segundo es el cambio de rumbo. Yo creo que la pregunta sobre si los anuncios del presidente son suficientes o no es como ver el vaso de verdad medio vacío, porque como le digo, nunca va a ser suficiente. Mirar el vaso medio lleno es decir, ¿va en la dirección correcta? Yo creo que sí. ¿Va esto a cambiar un poco la forma en que veníamos discutiendo entre oposición y gobierno? Yo creo que sí. ¿Hay una mayor conexión con lo que quiera la ciudadanía a partir de ahora? Yo creo que sí. Y yo prefiero mirar esa parte del vaso medio lleno. Justamente en esa suerte de giro que usted plantea, yo hoy día tuve la suerte en la mañana de conversar, por ejemplo, con Óscar Landerreche en una radio, y él decía, aquí hay un giro y tiene que haber un giro definitivo de parte del planteamiento, no solamente en cuanto al proyecto en sí de medida del presidente Piñera, sino que a la forma de ver el país. Aquí, en el fondo, hay un cambio, un golpe de timón que es mucho más profundo que este paquete de medidas, que elementos como la discusión de la reforma tributaria, como se estaba discutiendo, y otros temas, como se estaban discutiendo, ahora quedan definitivamente sepultados. Bueno, la forma en que se discute sí, queda sepultado, porque al final, ¿sabe lo que pasa? Yo sí, en lo que he pensado estos últimos días me he dado cuenta de algo. En el Congreso estábamos muy centrados en discutir los instrumentos más que los fines. Y eso al final del día es ridículo, porque no lleva a nada. O sea, si estamos todos de acuerdo, voy a seguir con su ejemplo, la reforma tributaria, si estamos todos de acuerdo en que nuestro sistema tributario tiene que ser progresivo, bueno, partamos la discusión por ahí y rápido vamos a llegar a las conclusiones. Pero estuvimos discutiendo acerca de pequeños instrumentos, solamente los instrumentos, y eso al final no conduce a nada. Fíjese en la reforma a las pensiones, estábamos discutiendo sobre el ente famoso, cuando la discusión de fondo es cómo le vamos a aumentar las pensiones a las personas. Y eso no es si va a haber ente o no va a haber ente. Perdón, diputado, entonces, eso dentro de las reformas que plantea el presidente o este paquete que anunció el otro día, antes de ayer, ya el otro día, ¿no? Pasan 2 días y fuera como si fueran 2 semanas, porque realmente la situación es así. Dentro, el presidente menciona o ataca al pilar básico solidario, pero no a la reforma macro, a la reforma al sistema de pensiones. Eso prácticamente dentro de los anuncios del presidente se ve re poco, y eso es lo más importante. Bueno, pero yo le quiero recordar a usted una cosa que es bueno recordarla porque es algo también positivo. El gobierno y la oposición llegamos a un acuerdo en esa materia. O sea, de las pocas cosas que hemos acordado estuvo eso. Y por eso nos ha tocado, porque ya hay un acuerdo. A nosotros nos dolió mucho tener que acceder al tema del ente. Tenemos serios reparos con eso. Pero ese fue el precio que puso la oposición para poder hacer los otros cambios que nosotros creemos que son necesarios en el sistema previsional. Y hay un acuerdo en esa parte. Entonces, al final del día tampoco se trata de desmantelar todo lo que hemos avanzado, sino todo lo que hemos hecho en Chile está mal. Al final, cuando uno oye a las personas, sobre todo inmigrantes en Chile, que te dicen, oiga, sí, está bien que se manifiesten, pero ustedes tienen un país maravilloso, lleno de oportunidades, no partan de cero, sino que corrijan lo que está mal. Yo creo que esa es una mirada sabia. Y en el caso de la reforma a las pensiones, mantengamos los acuerdos que tenemos en la medida que creemos que son buenos acuerdos y vayamos construyendo y arreglando aquellas cosas en las que se nos está exigiendo que arreglemos y en aquellas cosas que no hemos podido estar de acuerdo. Diputado, lo he escuchado en varias partes. Después de esta crisis viene un nuevo cambio. No se vuelve a la normalidad. A ver, la idea es volver a la normalidad, pero lo que voy es, no se vuelve solo a lo que teníamos antes. La idea es que haya un nuevo despertar, un nuevo Chile. Usted recién mencionaba y decía, nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo, estábamos concentrándonos más en las formas, en la parte técnica que en los fondos. ¿Cómo cambia la discusión en el Parlamento? Me imagino que así como usted dice, yo me he tenido que cuestionar mucho durante estos últimos días, lo habrán hecho todos, asumo. Entiendo y asumo también que después de lo que pasó ayer se habrán reunido y habrán dicho, a ver, momentito,
la pelota en el piso y veamos bien cómo va a seguir la cosa acá, cómo van a seguir las discusiones, cuánto se van a demorar los proyectos, porque convengamos que hay algunos que llevan años en el Congreso y la gente sigue sin teniendo la posibilidad de llegar a fin de mes, sigue sin teniendo la posibilidad de tener una salud como la gente y digna. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, la velocidad de los proyectos en el Congreso obviamente que no depende de nadie más que de los parlamentarios. Por eso. El gobierno ha hecho su parte, de hecho el gobierno acaba de ponerle urgencia a todos estos proyectos y si nosotros cumpliéramos las urgencias que pone el gobierno, que de hecho estamos obligados a hacerlo, pero no se ha hecho en los últimos tiempos, nosotros deberíamos sacar todo este paquete de proyectos dentro de noviembre. Ahora, vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Yo le quiero recordar, y no quiero con esto empezar una mocha con la oposición, pero yo le quiero recordar que hubo proyectos como el de Sala Cura Universal, como el de pensiones, como el de reforma tributaria, como el de clase media protegida, como el de Fármacos 2 que reduce el precio de los remedios, que han tenido 17 urgencias cada uno, porque el Congreso no las ha respetado y esos proyectos han estado detenidos más de un año. Entonces nosotros también esperamos de que esto ayude a destrabar esas cosas que nosotros creemos que son necesarias para efectivamente la clase media, sobre todo, y los más vulnerables. Derechamente, diputado, la famosa, yo se lo preguntaba antes en otro sentido, le nombraba o le mencionaba el concepto de la reintegración tributaria. Para algunos que la alaban tanto, otros que la demonizan, en el fondo depende de la posición ideológica, la posición política. Pero después de lo que pasó, de lo que hemos visto, ¿queda sepultada derechamente? ¿No se va a discutir? ¿Es un tema que va a ser casi un tema tabú para algunos? No, yo creo que decir eso es de nuevo centrar la discusión en los instrumentos. Nosotros lo que tenemos que decir es, ok, ¿cómo vamos a lograr equidad tributaria? Que es lo que estamos buscando con el tema de la reintegración, es decir, que dos personas que ganen lo mismo, paguen lo mismo, independientes si son trabajadores o pequeños emprendedores. ¿Cómo hacemos para que un inversionista chileno y un inversionista extranjero tengan los mismos beneficios hoy día para invertir en Chile? El chileno tiene menos beneficios, que también lo queríamos arreglar con la reintegración. ¿Y cómo hacemos para tener un sistema tributario progresivo, donde los más ricos paguen más, que era la principal objeción de la izquierda? Entonces, esa es la discusión que tenemos que tener. Si finalmente logramos llegar al consenso de que, mire, la reintegración permite eso, pero además habrá que agregarle un impuesto adicional de no sé qué, lo hacemos. Pero discutamos sobre el fondo, no vayamos al instrumento, porque si de nuevo centramos la discusión en el tema de la reintegración, significa que no aprendimos nada de lo que está pasando en la calle. Diputado Guillermo Ramírez, muchas gracias por esta conversación esta mañana con Canal 24 Horas. Muy buenos días. Buenos Muchas días. gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Buen día. Igualmente.